Para el caso práctico he preparado un archivo en PDF con un edificio compuesto por perfiles de acero y todas las especificaciones de las secciones, el tipo de acero y las dimensiones que consideraremos, mismo que podrán descargar desde el link anclado en los comentarios. Antes de comenzar, siempre verificar las unidades. Para nuestra práctica, trabajaremos en kilogramos fuerza y metros. Ahora, Midagen nos permite modelar de distintas maneras. Podemos construir la estructura a partir de nodos y después conectarlos con barras, o partir de un solo elemento, como una viga, una columna o un arco. Sin embargo, y en nuestro caso, usaremos una herramienta más práctica, la cual consiste en modelar toda una planta y a partir de esta generar las demás plantas, y al mismo tiempo las columnas. Para ello, vamos a la pestaña Structure y desplegamos la opción de Base Structure y seleccionamos Frame. Antes de introducir las longitudes que tenemos entre claros y sus direcciones, debemos familiarizarnos con los ejes globales en Midagen. En la ventana de modelación podemos apreciar el eje X y el eje Y, formando el plano en dos dimensiones. Por lo tanto, el eje restante, Z, representa la altura de la estructura. Ahora, atendiendo la ventana Frame Wizard, notaremos dos tablas que nos permiten introducir las distancias entre ejes en un plano XZ, que representaría un eje en elevación de la estructura. Sin embargo, nosotros queremos generar un plano XY, que representaría uno de los entrepisos de la estructura. Entonces, antes de generar el frame, tenemos que rotarlo 90 grados para pasar de un plano XZ a un plano XY. Por el momento, consideraremos que las coordenadas en Z representarán más adelante las coordenadas en Y. Iré introduciendo las distancias de acuerdo al plano estructural, que podrán descargar desde el link anclado en los comentarios e ir revisando para consultar las dimensiones y especificaciones. Sobre el eje X tenemos 3 crujías con claros de 7.40 metros. Introducimos estos valores y agregamos las coordenadas. Sobre el eje Y son 2 crujías con claros de 8 metros y una crujía de 4.50 metros. Introducimos los valores y agregamos las coordenadas. En la ventana inferior podemos apreciar puntos coordenados con las distancias acumuladas para cada eje, que efectivamente corresponden a los del plano estructural. En la siguiente ventana definiremos los materiales y secciones que componen el frame, o bien el nivel de entrepiso en nuestro caso. En el lado derecho de la primera lista desplegable definiremos el material. Damos clic en Add y la ventana de base de datos se abrirá. En ella podemos elegir diferentes materiales como acero, concreto, aluminio o bien definir un material a partir de sus propiedades mecánicas. De acuerdo al material que elijamos, se habilitará una lista desplegable con una numerosa cantidad de códigos. Seleccionamos la ASTM del 2009 y en la lista inmediata inferior seleccionaremos el esfuerzo de fluencia señalado en los planos, que es A992, cuyas propiedades se muestran más abajo. Damos clic en OK y el material será agregado. Cerramos la ventana y ahora vamos con las secciones. Para ello, damos clic a la derecha de la segunda lista desplegable y posteriormente en Add. En la segunda lista desplegable tendremos un número vasto de códigos de diseño. Con base a la elección de este tendremos una nomenclatura para todos los perfiles. Para nuestro caso seleccionamos el ISC del 2010 y en unidades inglesas. Si tienes a la mano los planos podrás observar que la planta está compuesta por 3 perfiles distintos: W16x45, W16x50 y W14x38 y para todas las columnas un perfil W18x60. Una vez definidos los perfiles, cerramos la ventana. Por el momento, asignaremos todas las vigas con un mismo perfil y más adelante las corregiremos. Damos clic en Generate Frame y la ventana inferior se actualizará con el arreglo de vigas que anteriormente definimos. Damos clic en Apply y como había mencionado anteriormente, el frame es dibujado en el plano XZ, entonces vamos a corregir esto. Oprimimos la combinación de teclas Ctrl+Z para ir un paso atrás y vamos a la tercera pestaña Insert, donde podemos rotar el frame que hemos creado en cualquiera de sus 3 ejes. El ángulo alfa corresponde a un giro alrededor del eje X, el ángulo beta a un giro alrededor del eje Y y el ángulo gamma a un giro alrededor del eje Z. Entonces, para nuestro caso, introducimos 90 grados en el ángulo alfa. Y ahora sí, hemos generado la planta sobre el plano XY. Damos clic en Close y ahora debemos hacer algunos ajustes. Vamos a una vista en planta y de acuerdo a los planos, la planta con elevación 4+00 no contiene estos tableros. Los seleccionamos y realmente no son visibles. Esto es debido a que el color de las vigas y la selección es el mismo. Para cambiar el color de las vigas, vamos a Display Options y en la ventana Draw. Activamos Section Thickness Color y damos clic en Random Color y después en OK y ahora sí podemos apreciar la selección. Una vez seleccionadas las vigas que no corresponden a nuestro modelo, oprimimos la tecla Suprimir de teclado para eliminarlas.
Del lado izquierdo, generalmente trabajaremos con la ventana Works, donde identificaremos el material y las secciones que hemos definido anteriormente. Cuando estas aparecen en color azul, nos están indicando que aún no han sido designadas en el modelo. Para asignarlas, primero seleccionaremos las vigas cuyo perfil sea, por ejemplo, W16×50, y para asignarlas bastará con arrastrarlas hasta la ventana de modelado. Podrán apreciar que el color de estas vigas ha cambiado. Esto es debido a que anteriormente activamos la opción de asignar un color aleatorio a cada tipo de sección. Este mismo procedimiento lo repetimos para las vigas con perfil W16×45 y W16×38, de acuerdo al plano estructural. Ya completa nuestra planta, podemos crear las columnas a partir de esta. Para ello, seleccionamos todos los elementos y en la ventana Node Element seleccionamos la herramienta de Extrude. Seleccionamos el material y la sección correspondiente a las columnas, que es W18×60 y acero A992, y en la parte inferior de Translation introducimos la dimensión de las columnas, considerando que positivo es hacia arriba y negativo hacia abajo. Damos clic en Apply y para apreciar las columnas cambiamos a una vista en 3D. Desde esta vista, y si nos acercamos, notaremos que algunas de ellas están mal orientadas, básicamente están acostadas. Para modificar esto, seleccionamos una vista en planta y seleccionaremos todas las vigas que tengan ese problema. Después vamos a la pestaña Node Element y seleccionamos la herramienta Change Parameters. En la opción Type Parameters seleccionamos Element Local Axis y nos desplazamos hasta la parte inferior, activamos Change y a continuación introducimos 90 grados. Damos clic en Apply y volvemos a acercarnos a las vigas para comprobar la modificación. Aprovechando que tenemos abierta esta ventana, verificamos que las columnas estén orientadas correctamente. De los planos, el eje de mayor inercia está orientado sobre el eje Y. En caso de que no fuese correcta la orientación, realizamos de nuevo esta acción pero para las columnas. A continuación, vamos a crear las columnas superiores. Hay diferentes maneras de hacerlo. En nuestro caso, aplicaremos el mismo método que seguimos para crear las columnas inferiores. Para ello, seleccionamos únicamente las vigas que forman el entrepiso. En lugar de ir seleccionando viga por viga, cambiamos a una vista lateral y hacemos una selección por ventana, de izquierda a derecha y procurando que todas las vigas queden dentro de la ventana. Vamos a la pestaña Node Element. Seleccionamos el material y el perfil e indicamos la dimensión en positivo porque las necesitamos proyectar hacia arriba y damos clic en Apply. Para modelar la segunda planta y como son prácticamente los mismos perfiles, podemos copiar la planta que ya hemos modelado, con la excepción de los tableros que nos repiten. Vamos a la pestaña Node Element y damos clic en la herramienta Translate. Verificamos que el modo esté en Copy y en Translation introducimos la distancia a la que queremos copiar los elementos y damos clic en Apply. En caso de tener elementos de más, podemos seleccionarlos y con la tecla Suprimir del teclado eliminarlos. Siguiendo el mismo procedimiento, podemos modelar la planta de azotea. Sin embargo, si revisamos los planos, notaremos que la altura del primer y segundo entrepiso es la misma, de manera que podemos copiar desde las columnas hasta las vigas que conforman los tableros. Así que repetimos el procedimiento para copiar los elementos. Pestaña Node Element, herramienta Translate, modo Copy, distancia en coordenada Z y Apply. Ahora, para asignar las vigas secundarias, vamos a la pestaña Node Element y damos clic en Create Element. Del lado izquierdo se abrirá una ventana donde seleccionaremos el material y sección de estas vigas, que es acero A992 y sección W14×38. Damos clic en el recuadro verde que se encuentra debajo de Nodal Connectivity y seleccionamos el punto inicial y final de estas vigas. Una vez asignadas, damos clic en Close.